obedeciendo órdenes, luchando en representación de su pueblo. Los vencedores se reparten los expolios de la guerra. Es solo un juego, pero detrás de la imagen del fútbol hay toda una historia de coacciones, corrupción y manipulación por parte de los tres fascistas más poderosos del siglo XX. Mussolini, Hitler y Franco explotaron la popularidad del fútbol en beneficio de sus propios regímenes fascistas. Mussolini sobornó árbitros y asumió el control de la organización de la Copa del Mundo de 1934. Bajo Hitler, los nazis intimidaron, amenazaron e incluso asesinaron a jugadores que no se plegaban a sus voluntades. Franco manipuló sin miramientos a una afición española ya profundamente dividida. La peligrosa relación entre fascismo y fútbol ensombreció Europa durante la mayor parte del siglo XX. Fútbol y fascismo. La Copa del Mundo se inauguró en 1930, cuando el fútbol se erigía en un modo para expresar la competencia sana entre naciones. El fútbol se estaba revelando como un deporte internacional en torno al cual iban a moldearse y manipularse las identidades nacionales. Sería el deporte que representaría a las naciones en la escena mundial. Pero los dictadores fascistas no tardarían en convertir al fútbol en un campo de batalla ideológico. La relación entre el fascismo y el fútbol comenzó en Italia. El 28 de octubre de 1922 subió al poder el Partido Fascista Italiano. En menos de 3 años, Benito Mussolini había establecido la primera dictadura fascista en Europa. Mussolini fue el cerebro del resurgimiento de la supremacía italiana. Inspirándose en el modelo del Imperio Romano, sus nuevos italianos volverían una vez más a ser los amos del mundo. Mussolini quería propagar su imagen del nuevo italiano. Este sería un hombre valiente, físicamente atractivo, vigoroso, deportista. Pero aún con todas las imágenes que se nos vienen a la mente de Mussolini, sin camisa, esquiando, pilotando un avión, montando a caballo, nadando, con un balón en el pie, jugando al fútbol, no. A Mussolini no le gustaba el fútbol, pero como antiguo editor de un periódico, era plenamente consciente de su poder propagandístico para influir en la opinión pública. Sabía que al ser un deporte de masas, podía utilizarlo para ganarse el apoyo de una nación a la que empujaría brutalmente hacia un régimen fascista. Oportunismo. Oportunismo es la palabra clave para explicar por qué este matrimonio entre el fascismo y el fútbol funcionó tan bien, especialmente en el caso de Italia. El gobierno necesitaba el apoyo popular, y el apoyo popular en Italia estaba en el fútbol. Uber Gradella, el guardameta del Lazio romano, recuerda el cambio de actitud que se produjo en todo el país. La atmósfera era completamente diferente entonces. Todos proveníamos de las juventudes fascistas. Te adoctrinaban de una manera distinta a la de entonces. Nos lavaban el cerebro para que pensáramos de cierta manera. El fútbol para nosotros era el no va más. Oír el himno de la patria era algo distinto. Te sentías, te emocionabas.
A Mussolini se le presentó la oportunidad perfecta para aprovecharse de la enorme popularidad del fútbol cuando la segunda Copa del Mundo se celebró en Italia en 1934. Before the game commences, the great Italian crowd roars a welcome to Signor Mussolini. Se celebró en Italia y la organizó Italia. Suponía una oportunidad para demostrarle al mundo lo que Italia estaba haciendo, y no solo se preocuparon de cumplir con el horario, como asevera el dicho, también demostraron que podían organizar una buena Copa del Mundo y que podían arreglar una victoria para el equipo italiano. Mussolini asumió el control total de la organización de la Copa del Mundo de 1934. Estaba decidido a sacar provecho para Italia a la menor ocasión. Para que no hubiera duda de su autoridad en el campeonato y como para simbolizar su propia importancia, Mussolini incluso creó un trofeo especial para el equipo ganador. Haría todo lo que estuviera en su mano para asegurarse de que el trofeo se quedara en casa. La megalomanía de Mussolini es muy peculiar. Y un símbolo fantástico de ello es la llamada Copa del Duce, que es unas 6 veces más grande que la Copa del Mundo. Cuando acabó la Copa del Mundo, el presidente de la FIFA, en su correspondencia diaria con su secretario general, decía: tengo la impresión de que no ha sido la FIFA la que realmente ha organizado la Copa del Mundo, sino Mussolini. El Duce y la nación representan a todo el mundo. Y para la iconografía esto es absolutamente fundamental. No contento con la ventaja de jugar en casa, Mussolini decidió qué árbitros oficiarían los partidos. Esto resultaría decisivo en su búsqueda de la victoria. Pero el rival de Italia en la semifinal amenazaba con echar al traste los planes de Mussolini. El equipo austriaco, el favorito a priori, destacaba por su elegante juego y su gran talento. Su jugador estrella, Matthias Sindelar, era uno de los mejores delanteros centro del mundo. Las lluvias torrenciales habían convertido el campo del Milán en un barrizal, minando el incisivo juego de pase del equipo austriaco. Pero los austríacos se enfrentaban a algo más que la lluvia y la determinación del equipo italiano. Mussolini había elegido como árbitro para la semifinal al joven sueco Ivan Ekman. Incluso hoy en día se sigue afirmando que cenaron juntos la noche anterior al partido para discutir tácticas. Josef Bischan jugó con el equipo austriaco en ese partido. Hasta el día de su muerte, en 2001, mantuvo que el partido había sido amañado. Antes del partido contra Italia, Mussolini había tenido una reunión con el árbitro sueco. Y por nuestro entrenador, Hugo Meisi, sabíamos que el árbitro estaba comprado y que iba a arbitrar a favor de los italianos. Ekman hizo la vista gorda a la agresiva estrategia de ganar a toda costa que los italianos exhibieron durante todo el partido. Pero esta no fue la única ayuda que los italianos recibieron de él. Hasta llegó a jugar con ellos. Cuando pasé un balón al ala derecha, uno de mis compañeros, Sisek, corrió a por él. Pero el árbitro se la devolvió a los italianos. Fue una vergüenza. Italia ganó 1-0 gracias a un gol muy polémico, que según muchos fue un claro fuera de juego, y a otras tantas decisiones del árbitro comprado de Mussolini. Italia pasaba así a la final. Todo el país aclamaba la victoria. Ahora lo único que se interponía en el camino de Mussolini era el equipo checoslovaco, una formación con mucho talento pero poca experiencia. Mussolini volvió a insistir en que Ekman, que había arbitrado la semifinal favoreciendo descaradamente a Italia, arbitrara también la final. Una situación que nunca se ha repetido en ninguna Copa del Mundo. Antes del partido, Ekman fue invitado al palco de honor para saludar de nuevo al Duce. Miroslav Jenčík, un periodista checo, lleva más de 20 años investigando la corrupción que hubo en la Copa del Mundo de 1934.
Para él, el encuentro entre Mussolini y el árbitro fue un momento decisivo para la moral del equipo checoslovaco. Si se invitaba a alguien, lo normal es que se invitara a los capitanes de los dos equipos y posiblemente también al árbitro. Pero cuando nuestros jugadores se enteraron de que Mussolini solo había invitado al árbitro, se quedaron de piedra. Esto no hacía más que confirmar lo que se temía, porque conocían perfectamente lo que había pasado en la semifinal entre Italia y Austria. El equipo checo sabía desde el principio que tendría en contra al equipo italiano, a la afición y, lo más importante, al árbitro. Durante todo el encuentro, el árbitro pasó por alto el juego agresivo de los italianos. Italia ganó 2-1 proclamándose campeona del mundo. El equipo italiano, con su victoria, contribuyó más que nunca a cimentar la popularidad del Duce. Los encuentros deportivos son verdaderas liturgias, porque en realidad lo que importa es cuidar la imagen que se quiere proyectar. Se trata de exaltar un periodo histórico, un suceso histórico, una manifestación a través de todo un ritual. El fascismo se convirtió en un momento dado en una religión laica de verdad. Y aquí un espectáculo deportivo convertido en un instrumento político muy poderoso. El hecho de que el pueblo italiano celebrara la victoria equivalía a celebrar el fascismo. La información que tenemos es fidedigna. Y por ella sabemos que la victoria italiana en la Copa del Mundo fue algo análogo a lo que Hitler logró hacer: manipular los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Fueron utilizados como propaganda de un Estado fascista y de un régimen fascista. La manipulación que Mussolini hizo del fútbol no pasó desapercibida. Hitler, el maestro de la propaganda, iría mucho más lejos convirtiendo la manipulación del deporte en un arte. Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron el ejemplo más flagrante en la historia de cómo aprovechar un evento deportivo con fines políticos. Hitler utilizó los Juegos Olímpicos como una oportunidad para exhibir ante el mundo la impecable organización del Estado alemán, la fuerza de la ideología nazi y la superioridad de la raza aria. Y el mundo entero estaba mirando. El equipo olímpico alemán ganó más medallas que nadie. Pero Hitler vio con horror cómo un estadounidense negro, Jesse Owens, se hacía con la victoria en la carrera de los 100 metros lisos. Cuatro días más tarde le prometían a Hitler una victoria olímpica aplastante en el campo de fútbol que lograría eclipsar la humillación de los días anteriores. Los alemanes se enfrentaban a Noruega, a la que esperaban vencer con facilidad. Todo estaba dispuesto para reafirmar la superioridad alemana y Hitler acudió al estadio para presenciar la victoria. El partido contra Noruega de esos Juegos Olímpicos era el primer encuentro de fútbol al que asistía Hitler. Y básicamente la gente de alrededor suyo le había prometido que Alemania ganaría fácilmente. Y mira por dónde el único partido al que asiste acaba en derrota para los alemanes. Y además contra una nación a la que consideraban mucho más débil en fútbol. Hitler se levantó inmediatamente y salió del estadio. Era otra humillación pública. Su furia solo aumentaba con la consciencia de que otro equipo de lengua alemana sí tenía realmente talla mundial. Aunque su Austria natal había perdido por poco en la final olímpica contra Italia, era uno de los favoritos para la Copa del Mundo de 1938. Matthias Sindelar era la estrella del equipo austriaco y un héroe nacional.
Lo apodaban el hombre de papel por su complexión delgada. Su superioridad frente a la portería contraria lo convirtió en una leyenda vienesa. Inspiró a poetas e incluso tuvo una aparición estelar en un largometraje. En una encuesta reciente fue votado el mejor deportista austriaco del siglo XX. Era muy habilidoso con el balón. Estuvo entre los jugadores de fútbol más grandes de todos los tiempos. Entre aquellos que le dieron lustre al juego, que enseñaron el fútbol y que lograron que el público se enamorara de este deporte. Sin embargo, Sindelar iba a sufrir más que ningún otro jugador de fútbol las consecuencias de la manipulación que el fascismo hizo del deporte. Egon Ulbricht se crió con Sindelar en las calles de Favoriten, una ciudad cercana a la frontera entre Austria y Checoslovaquia. En la década de los 30 ambos trabajaban en el club de fútbol Austria-Viena. Yo era el secretario del Austria. Sindelar era delantero centro del Austria. Y este es Karl Blau, el campeón de Europa del peso pluma. Cindy era uno de los mejores jugadores y el más popular. ¿Qué más puedo decir? La gente lo adoraba. No solo nuestra afición, sino también la de los equipos rivales. No podían vivir sin él. Todo el mundo lo adoraba. Se dice que Sindelar fue el mejor delantero centro del mundo. Tenía genio en sus pies. Solo cuando el balón se estrellaba contra la red de la portería era cuando te dabas cuenta de la complicada estructura de toda la acción de Sindelar. Flotaba como una hoja de papel. En marzo de 1938, Alemania se anexionó a Austria. El ejército de Hitler requisó instituciones estatales y edificios y despojó al país de sus colecciones de arte. La anexión también ofrecía a los nazis una oportunidad irresistible para formar un equipo de fútbol alemán, fichando a la fuerza a las estrellas del equipo austriaco. Hitler quería formar un equipo que borrara la humillación que Alemania había sufrido en los Juegos Olímpicos. La Copa del Mundo de 1938 sería una oportunidad para presentar al mundo a una Alemania unida y victoriosa con los talentos incorporados del equipo austriaco. Los nazis se frotaban las manos pensando que la estrella de su equipo mixto sería el legendario hombre de papel, Matthias Sindelar. Pero había un problema. Sindelar despreciaba a los nazis y deploraba la anexión de su tierra natal. Detestaba la política de solo arios que había acabado con la expulsión de todos los funcionarios judíos de su club, el Austria-Viena. Sindelar se convirtió en un símbolo del nuevo tipo de relación que se establecía entre el fascismo y el fútbol. El fútbol se convirtió en el primer vehículo de expresión de la resistencia. Se convirtió en una forma de hacer política. Pero esto es una ironía histórica, ya que fueron los nazis los que emplearon primero el fútbol como medio político, como sabrán. Pero ahora se había convertido en un medio de resistencia también. A pesar de las intimidaciones y de las amenazas del Ministerio de Deportes del Reich de Hitler, Sindelar se negó a jugar con el nuevo equipo mixto alemán. Pero el equipo austríaco no tenía más remedio que reconocer la realidad. Sería absorbido por el equipo alemán y dejaría de existir de hecho. Su último encuentro como nación independiente sería un supuesto partido amistoso contra Alemania. Sindelar era el capitán. En 1938 se celebró un gran partido, una especie de partido de despedida del equipo de fútbol austríaco. El encuentro pretendía ser un símbolo de la fraternidad entre las dos naciones.
Los nazis querían que el encuentro fuera una victoria propagandística para Alemania, pero los austriacos seguían teniendo el mejor equipo. Hay quien cree que les aconsejaron que se dejaran ganar. Hubo fuertes rumores de que habían prohibido al equipo austríaco marcar, porque Sindelar tuvo un montón de oportunidades y no hizo nada. Simplemente se daba la vuelta meneando la cabeza diciendo no. En la segunda mitad, de hecho, marcó un gol. Y su mejor amigo Karl Sester marcó el segundo. Entonces los dos se fueron delante del palco de honor, que estaba lleno de funcionarios nazis, e hicieron una pequeña danza. Lo hicieron para expresar su confianza en sí mismos. Fue una forma de expresión del más débil ante el poderoso aparato alemán. Esto, los nazis nunca se lo perdonaron a Sindelar. En menos de un año, Sindelar pagaría muy caro su gesto de desafío. Esto es una editorial ahora, pero antes fue el piso de Sindelar y realmente está igual que entonces. Las habitaciones no se han tocado. Este es el pasillo y este es su cuarto de baño. Sindelar murió muy joven, tenía solo 36 años. Hubo muchos rumores sobre su muerte. Dicen que es posible que fuera asesinado, pero quién sabe. Matthias Sindelar murió el 23 de enero de 1939. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Egon Ulbricht estuvo con él en este café la tarde en que murió. Una tarde hicimos aquí, en este café, una gran reunión de amigos. Hubo una gran partida de cartas y se apostó mucho dinero. Creo que querían tomarle un poquito el pelo a Cindy. Probablemente hacerle trampas también. Y estuvimos jugando toda la noche y, por supuesto, también se bebió mucho. Y entonces lo encontraron. Al que primero avisaron fue a mí. Cindy ha muerto. Se lo han encontrado tirado, envenenado. Después de salir del café, Sindelar fue a ver a su novia italiana, Camilla Castanola. Se bebieron una botella de vino entre los dos y se quedaron dormidos. Nunca volvieron a despertarse. Murieron intoxicados por una emanación de monóxido de carbono. Castanola entró en coma del cual nunca salió. Sindelar murió mientras dormía. Para el fútbol vienés, fue simbólico que Matthias Sindelar muriera en 1939. El personaje más sobresaliente del fútbol vienés había muerto en circunstancias que todavía están poco claras. Muchos sospecharon que había habido juego sucio. Hubo una investigación para esclarecer la causa de la muerte, pero el informe oficial se extravió durante la ocupación nazi. Lo que sí se sabe con certeza es que la policía secreta nazi estaba investigando a Sindelar y a su familia. Existe un informe de la Gestapo sobre Sindelar y su hermana, en el que se dice que toda la familia era de origen checo, projudía y socialdemócrata. Esta declaración equivale prácticamente a una sentencia de muerte. Está dentro de lo posible que los nazis tuvieran algo que ver en la muerte de Sindelar, ya que Sindelar era un símbolo del patriotismo austríaco también. Sin lugar a dudas, era una persona peligrosa para este proceso de fusión.
Debido a la falta de informes oficiales de la época, la causa real del fallecimiento del jugador ha sido desde entonces objeto de disputa y especulación. Para muchos austriacos, los nazis, ya fuera directa o indirectamente, mataron a Sindelar, a uno de los mejores futbolistas del mundo. Para mí, está claro que Sindelar se suicidó, porque si ya no podía jugar al fútbol, tampoco podía seguir viviendo. En el momento en que no pudo ya expresarse a través del juego y a través de su interpretación del juego, no le quedó otra que quitarse la vida. Al no haber unas pruebas definitivas que establezcan si se trató de un asesinato o de un suicidio, la causa de la muerte de Sindelar ha quedado archivada como accidental desde 1939. Por primera vez, el amigo de Sindelar ha revelado la extraordinaria operación de encubrimiento que condujo al veredicto de muerte accidental. El alcalde dijo: ¿así que quiere darle un funeral de Estado? Pero esto era un problema. Dijo: escuche, sé que Cindy se lo merece, pero según las normas de los nazis, a una persona que ha sido asesinada o se ha suicidado, no se le puede dar ese honor. De manera que tuvimos que hacer algo para hacer desaparecer el elemento criminal. Encontramos a una persona. Era el inspector del distrito. Era un tipo alto, un nazi, pero un buen hombre. Dijo que nos ayudaría. Dijo: haré algo. Lo solucionaré. Certificaré que fue un accidente. Y la cosa quedó así, como un accidente. Muerte por intoxicación con el gas de la estufa. Sindelar recibió el funeral de Estado que su amigo había negociado para él. 15.000 personas se atrevieron a salir a la calle para presentar sus respetos a uno de los símbolos austriacos más carismáticos de la resistencia antifascista. Todos los años viene gente para recordar el día de su muerte. Alguien dijo una vez que a Sindelar lo querían todos los vieneses que lo habían conocido. Eso equivale a decir que todos los vieneses lo quisieron. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Gran Bretaña, por entonces, ponía en práctica su política contemporizadora hacia Alemania. El fútbol contribuía a proyectar una atmósfera de normalidad en medio del clima de nerviosismo e incertidumbre reinantes. 2 meses después de que Alemania se anexionara a Austria, Inglaterra viajaba a Berlín para jugar contra Alemania. 115,000 spectators packed the Great Olympic Stadium and are rewarded by an orgy of scoring. El resultado de 6-3 para Inglaterra fue bueno para la moral de los británicos, pero no afectó en nada al prestigio de Alemania. Perder contra Inglaterra en esa época no era nada fuera de lo corriente, porque todo el mundo perdía contra los ingleses en esa época. Además, a Hitler lo que le importaba más que nada era el efecto propagandístico del juego. El encuentro se utilizó para asegurar al público británico que Alemania no era la agresora que todo el mundo creía. El hecho de que Inglaterra jugara un partido de fútbol en Berlín legitimizaba el régimen de Hitler. El gobierno británico estuvo sometido a mucha presión para que suspendiera el partido, pero no lo hizo. Es más, es muy curioso porque dijeron: no podemos hacer eso porque nosotros no intervenimos en el deporte. Por supuesto sabemos que las cosas no son así, pero esa fue la razón principal que alegaron para no suspender el encuentro. De puertas adentro, el gobierno admitía que una de las razones por las que no quería suspender el partido era porque eso podría perjudicar a su política de contemporización. El gobierno británico actuó en connivencia con los nazis y su política contemporizadora quedó patente en el terreno de juego, con unas imágenes del equipo inglés haciendo el saludo nazi que dieron la vuelta al mundo. And the English team in white shirts give the Nazi salute during the German national anthem.
Para el gobierno británico, creo que esto era de gran significación política, porque era una manera de refrendar la política de contemporización de Neville Chamberlain, la cual condujo al Tratado de Múnich, por el cual se dio carta blanca a Alemania para que invadiera Checoslovaquia. El Ministerio de Asuntos Exteriores aconsejó al equipo de Inglaterra que hiciera el saludo nazi, lo cual fue incluso más mortificante si cabe por el hecho de que Hitler ni siquiera asistió al encuentro. La acción se criticó duramente en todas partes, ya que suponía una peligrosa aceptación del régimen nazi de Hitler. Solo un mes más tarde se celebraba en Francia la Copa del Mundo de 1938. A la campeona, Italia, le tocaba jugar contra la anfitriona, Francia, en la segunda ronda. Italia hizo un gesto de desafío presentándose en el terreno de juego con las camisetas negras del fascismo. La razón de la camiseta negra es muy simple. El secretario general del partido fascista, Starace, le sugirió a Mussolini hacerles un feo a los franceses. Le dijo, ¿por qué no hacemos que el equipo nacional lleve camisetas negras? Y Mussolini dijo, sí, qué buena idea, hagámoslo. Así que se decidió que el equipo llevaría camisetas negras. Incluso con un público francés hostil, Italia ganó por un decisivo 3-1, que la situaba más cerca de conseguir su segunda Copa del Mundo. Los italianos al final retendrían el título al derrotar a los húngaros por 4-2 en la final. Era otra gran victoria propagandística para Mussolini. La ausencia de España en la Copa del Mundo de 1938 no había pasado desapercibida. El país se desgarraba en una sangrienta guerra civil entre el bando izquierdista republicano y la coalición nacionalista liderada por Francisco Franco. La Guerra Civil Española reunió a los tres dirigentes fascistas más poderosos del siglo XX. ¡Viva Italia! ¡Viva Mussolini! En 1937, Mussolini envió un ejército de reclutas italianos, además de algunas unidades aéreas y navales, para apoyar a su aliado fascista. Al mismo tiempo, la Luftwaffe de Hitler devastaba la indefensa ciudad de Guernica. Estas intervenciones fueron decisivas. Ya para 1939, Franco había sofocado los últimos reductos de la resistencia republicana, incluida la capital de Cataluña, Barcelona. Pero con la derrota de los aliados fascistas tras la Segunda Guerra Mundial, Franco se quedaba aislado políticamente. Habiendo permanecido neutral en la guerra, aunque implícitamente había apoyado a Hitler, el régimen fascista de Franco logró sobrevivir. Pero a un gran precio. España, que vivía bajo el franquismo absolutamente aislada del mundo, sin ningún tipo de expansión internacional, en un país absolutamente recluido en su miseria política, culpabilizado además por el apoyo que había recibido Franco de los gobiernos fascista italiano y nazi alemán. Evidentemente necesitaba algún tipo de bandera, cualquiera le servía, y no tenía banderas a la vista. Era un país pobre, era un país donde sus élites intelectuales habían tenido que exiliarse después de la guerra. Evidentemente estaba en una situación verdaderamente desastrosa. Como Mussolini y Hitler, Franco tampoco tenía al principio mucho interés por el fútbol, pero no tardó en darse cuenta de que este deporte podía ayudarle a consolidar su control sobre España. Adoptó el club de fútbol más importante de la capital, el Real Madrid, como encarnación simbólica de su dictadura fascista. El Barça, el Barcelona Club de Fútbol, pasaba a su vez a ser el foco de la resistencia republicana contra el régimen de Franco y su opresión de la cultura catalana.
Cuando Gary Lineker fichó por el Barcelona en 1986, no tardó en percatarse del amargo legado que habían dejado los años del franquismo. Cuando llegué al Barça, no sabía nada de la rivalidad entre el Madrid y el Barcelona. Solo sabía que eran dos clubes muy importantes. Pero no tardé en darme cuenta de la intensa rivalidad, hasta diría odio, que se profesaban los dos equipos. La represión ejercida por la dictadura franquista propició que la antipatía del Barcelona por el Real Madrid quedara grabada en la memoria colectiva de la ciudad. Franco fue un dirigente cruel y vengativo que no mostró ninguna clemencia con sus enemigos. Barcelona sigue exhibiendo las cicatrices de una guerra civil donde la vida se vendía barata. Los muros acribillados a balazos de las iglesias son testigos de la masacre rutinaria de miles de personas ejecutadas en aras del fascismo. En España nadie estaba a salvo. El asesinato a sangre fría del presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Sunyol, en 1936, fue uno de los momentos decisivos del nacionalismo catalán y de la lucha de la región por la independencia. La muerte de Sunyol se debió a un desgraciado error. Iba dentro de un coche que llevaba la bandera de Cataluña y se disponía a pasar la sierra de Guadarrama, que él pensaba que era zona republicana, pero en realidad estaba en zona franquista. Paró en un control y gritó: «¡Viva la República!», pero la gente de allí pertenecía al ejército de Franco. Lo mataron a él, al periodista que iba con él, al chofer y a un sargento del ejército republicano. El asesinato de Sunyol alimentó la tensión creciente y el odio hacia Franco, y por extensión, hacia el equipo que él había elegido para representarle, el Real Madrid. La gente sentía que el Real Madrid representaba a la España fascista de Franco. Y regiones como Cataluña, donde la gente estaba oprimida y había luchado en la guerra civil contra el fascismo de Franco, fue como... no les dejaban hablar en su propia lengua, y el único sitio donde lo hacían resultó ser en el fútbol. De manera que el equipo pasó a representar a Cataluña. Se nos permitía gritar, pero no se nos permitía llevar banderas. Nos las quitaban a la entrada. A mí nunca me ha hecho falta llevar una bandera, pero a los extremistas sí. Estos gritaban. Traían banderas. Entonces venía la policía y los arrestaba. Yo llevaba la bandera en el corazón, y a mí eso me basta. Franco era tan astuto y manipulador que incluso Hitler comentó que prefería que le sacaran los dientes a tener que volver a encontrarse con él. Esta astucia del dictador le serviría para crear un antagonismo entre el Real Madrid y el Barça, de la cual se beneficiaría enormemente. Para empezar, a Franco no le importaba nada el fútbol, pero pronto se dio cuenta de que podía utilizarlo, no solo como diversión, como opio para el pueblo, sino para crearse una propaganda para su queridísimo Real Madrid y su España. Franco llevó esta poderosa relación entre el fascismo y el fútbol a una nueva era. La llegada de la televisión creó más oportunidades para explotar el fútbol con fines propagandísticos. Franco intervino para asegurarse de que se retransmitieran partidos con el fin de mantener a la gente alejada de las calles en épocas de malestar. Siempre que la dictadura franquista o el gobierno de Franco tenía algún problema político en cualquier parte de España, había previsto para ese fin de semana la retransmisión del partido de fútbol más importante de la temporada. Esto, por supuesto, creó malestar entre la población, porque la gente se daba cuenta de que le ocultaban algún problema político.
Al principio, la adopción del Real Madrid por parte de Franco no se tradujo en un éxito inmediato en el terreno de juego. Entre 1939 y 1954, el Madrid no ganó un solo título de liga. El Barcelona ganó 5. El fichaje por parte del Real Madrid del argentino Alfredo Di Stéfano pronto le permitiría a Franco resarcirse. Sería uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol. En la década de los 50, Di Stéfano, también conocido como la Saeta Rubia, se había ganado la reputación de ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Era la estrella del equipo colombiano, Millonarios, con un palmarés de 267 goles en solo 292 encuentros. En la actualidad, con 77 años, Di Stéfano es el presidente honorario del Real Madrid. Hace muy poco le entregó la camiseta blanca del equipo a David Beckham, cuando el capitán de la selección de Inglaterra fichó con los madridistas después de meses de negociaciones con el Barcelona. Este robo de Beckham por parte del Madrid recuerda mucho a la transferencia de Di Stéfano hace casi 50 años. Porque yo vine con Millonarios aquí a jugar el cincuentenario, que ya hizo hace poco. Y vinimos a jugar con Millonarios el centenario del Madrid. Y ganamos nosotros, ganamos el Madrid el torneo. Después nos volvimos a Colombia y yo, ahí donde se interesaron los del Madrid. Bueno, cuando yo vine aquí se interesaron por traerme al club, ¿no? No, porque me hablaron ellos. Y entonces decidí venir aquí. El Barcelona también estaba interesado y no se pudo concretar por cuestiones de papeleos. Estos asuntos burocráticos sellarían finalmente el pacto del Real Madrid con Franco. El Barcelona había empezado también con los trámites para fichar a Di Stéfano. De haberlo conseguido, su superioridad sobre el Real Madrid de Franco habría quedado consolidada y habría supuesto un gran espaldarazo para la moral de sus seguidores oprimidos. En un principio las negociaciones fueron como la seda. Di Stéfano incluso había jugado 3 partidos amistosos con el Barça y ahora estaba de camino hacia España. Pero Franco haría todo lo posible para que la Saeta Rubia llevara la camiseta del Real Madrid. Así que, ¿qué pasó? Esta es la clave de todo. Chantajearon al presidente del Barcelona. Lo arrestaron una noche en un hotel madrileño y le dijeron que sus empresas textiles tendrían unas inspecciones fiscales muy severas si no cedía a Di Stéfano al Madrid. Lo hicieron por decreto real, para obligar a Di Stéfano a ir al Madrid. Y digo decreto real por el enorme prestigio y dignidad de Franco. El hecho es que Di Stéfano debería haber ido al Barcelona. A raíz de las protestas del Barcelona, se intentó llegar a un acuerdo por el cual Di Stéfano jugaría en temporadas alternativas en el Barcelona y en el Real Madrid. Era un acuerdo ridículo. Era surrealista. El presidente del Fútbol Club Barcelona dijo entonces: esto no puede ser, que se lo queden ellos, que se queden con el pollo. Es una frase famosa pero que nos perjudicó muchísimo. Puede que el Barcelona jugara sus bazas mal, pero se enfrentaba a los deseos del hombre más poderoso del país. El asunto se resolvió rápidamente. Apenas un mes después, Di Stéfano pisaba el famoso campo del Madrid y marcaba 4 goles al Barcelona. Yo políticamente, yo jugué bien en todos lados, a la gente. Yo no he ganado un partido para llevar una bandera política, de ninguna manera. El papel de Di Stéfano en la España franquista es crucial porque estamos ante un país que utiliza al mejor jugador del mundo del momento para dar una sensación de normalidad en España. Di Stéfano cambiará completamente la imagen de la nación española. Palmarés de goles de Di Stéfano le supuso la victoria al Real Madrid en la Copa de Europa, el trofeo más codiciado del fútbol, en 5 temporadas consecutivas, desde 1956 a 1960.
Nosotros hemos abierto puertas. Que sí, que hemos abierto puertas. Hemos tratado de, sin querer, unificar, ¿no? Sin querer, quién sabe, deportivamente. No nos dábamos cuenta, éramos jóvenes y no nos dábamos cuenta. Pero la gente mayor que nosotros se habrá dado cuenta, ¿no? Pero verdaderamente pienso yo que por la parte que le corresponde a España, el Madrid ha sido un embajador, ¿no? El fútbol le permitió a través del Real Madrid vender algún tipo de imagen. Lo consiguió a través de un equipo que ganó cinco Copas de Europa. En este sentido es evidente que al régimen le vino perfectamente bien la utilización del Real Madrid como imagen en el extranjero. Franco fue el primer beneficiado con el triunfo del Real Madrid. Creó una imagen de glamour y modernidad para España que estaba seguro podría utilizar en su propio provecho. Franco es probablemente el dictador que mejor comprendió que el fútbol podía ser importante en las relaciones internacionales. El contexto internacional era diferente. Estamos hablando de la posguerra europea, la Guerra Fría. España era miembro de la OTAN, pero estaba completamente excluida de Europa. Por medio del Real Madrid y mediante la creación de la Copa de Europa, el Estado español se reintegra en el mundo. Franco supo utilizar el fútbol de manera más amplia en el marco de la política internacional para combatir a sus viejos enemigos de la Unión Soviética. En la ronda clasificatoria del Campeonato Europeo de Francia de 1960, a España le tocó jugar contra la Unión Soviética, uno de los mejores equipos del mundo. Los soviéticos habían proporcionado fondos a Cataluña para combatir a Franco durante la Guerra Civil, y el dictador los detestaba más que a nadie. Como no estaba dispuesto a arriesgarse a una derrota, Franco retiró a España del campeonato. 4 años más tarde, España era la anfitriona y una vez más le tocaba enfrentarse al equipo soviético. Esta vez no era posible evitar el encuentro, ya que era la final del torneo más prestigioso de Europa. Retirarse sería un bochorno internacional para Franco. El terreno de juego se convertía en el escenario donde las ideologías rivales del comunismo y el fascismo iban a ser juzgadas. Sí que se estableció un partido de fútbol como algo más que un partido. El hecho de que la final se jugara con Rusia, con lo que eso significaba, todos los fantasmas interiores del franquismo estaban representados en aquel equipo de Yassin, y evidentemente había una especie como de consigna: este partido hay que ganarlo como sea, hay que instruir a la gente que el enemigo no es un equipo, es la Unión Soviética y lo que significa de malvado el comunismo. Un largo cabezazo del delantero Marcelino sellaba la victoria de España con un 2-1 y refrendaba el régimen fascista de Franco. A pesar de la opresión del Estado fascista de Franco y de la resistencia de Cataluña, la manipulación del fútbol contribuyó en parte a que España estuviera 36 años bajo el yugo dictatorial. Franco murió en 1975, siendo, según él, responsable solamente ante Dios y la historia. Fue enterrado en el Valle de los Caídos, un mausoleo gigantesco en la Sierra de Madrid, para los que murieron peleando bajo la bandera del fascismo, construido con el esfuerzo de los prisioneros republicanos. Se juega en el Nou Camp de la ciudad condal el partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Barcelona jugó contra el Real Madrid en el estadio del Nou Camp 38 días después de la muerte de Franco, el 28 de diciembre de 1975. 700 banderas catalanas habían logrado infiltrarse en el estadio. El Barcelona ganó 2-1.
La afición del Nou Camp nunca había celebrado una victoria con tanto entusiasmo. Mussolini, Hitler y Franco hicieron todo lo que estaba en sus manos para aprovecharse del fútbol y de sus seguidores para sus propios fines políticos. Manipular el fútbol es manipular a las masas populares. Bajo los dictadores fascistas del siglo XX, el fútbol fue siempre más que un juego. Enero en Canal de Historia. Enero en Canal de Historia.